Hola, hola, bienvenidos a estas charlas para estudiantes avanzados de español y curiosos de las lenguas. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Puello, abogado y presentador de televisión, pero hoy no va a hablarnos nada de leyes ni nada de televisión. Hoy está aquí como activista lingüístico, es decir, como divulgador de la lengua aragonesa. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Mabel? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros hoy. Igualmente. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu amor, no solo por la lengua aragonesa, porque es donde te criaste, sino por la divulgación, por la promoción de la lengua aragonesa? ¿De dónde viene? Pues es verdad que yo cuando estaba en mi pueblo pues no veía mucho la diferencia, pero cuando bajé a estudiar al Instituto de Monzón, situaciones de discriminación lingüística en las que había como un cambio también cultural y lingüístico. Pero yo no empecé a divulgar la lengua hasta que he dado siempre muchas turras con el tema del aragonés. He comido mucho la cabeza a mis amigos y a todo el mundo, pero no me he puesto a divulgar de forma ya a gran escala hasta que en segundo de carrera hice un casting para un programa de Aragón Televisión que buscaban pues reporteros que supieran hablar en aragonés. Entonces yo me presenté, estuve allí, hice 4 tonterías, luego me fui de cañas porque, bueno, tampoco me importaba especialmente. Acabé Derecho en Zaragoza, estuve allí esos 2 años más, luego me fui a Bilbao, estuve año y medio más, y justo cuando estaba acabando las prácticas en Bilbao, en el despacho de abogados, de repente me llaman de la tele y yo digo, ¿qué pasa? Y me dicen, no, es que te llamamos del casting aquel que hiciste hace 3 años y pico, que sí, que empiezas a grabar la semana que viene. Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Y claro, en ese momento me replanteé pues qué quería hacer con mi vida, pero claro, yo quería volver a Aragón. Fue la excusa perfecta. Y además yo tenía la novia en Zaragoza, entonces fue perfecto. Me puse a grabar, estuve 1 año y medio allí mientras hacía el examen de abogacía, el examen, bueno, el TFM de Derecho de Empresa y el TFM del máster de abogacía, y luego seguí 6 meses más. Llegó la pandemia y en ese momento yo decido, pues por motivos laborales, personales y demás, decido parar y de volver otra vez a la abogacía. Estoy en un despacho en Zaragoza, en Paseo Independencia, y bueno, estoy muy bien, estoy 1 año y a mitad de ese año empiezo con un proyecto audiovisual diferente, más enfocado a las redes sociales, que era el noticiario matinal. Un formato que hacía Ángel Martín, que yo adapté a Aragón y al aragonés. En ese momento empieza a haber un boom, la gente fuera de Aragón empieza a conocer el aragonés y posteriormente la tele también se fija en mí y en este formato y me dicen, Jorge, queremos que nos hagas algo parecido. Y en vez de eso, yo les ofrecí un programa que era un late night, un programa de noche de entrevistas, y les gustó. Y hasta aquí. Un poco largo, igual me alarga un poco, Mabel, pero, pero eso es la idea. No, está genial porque así también las personas que no te conocen pueden conocerte un poco mejor y el contexto que te ha Ujú. llevado donde estás. Porque claro, a lo mejor muchos de nuestras audiencias ahora mismo no saben que existe el aragonés, porque fuera de España, incluso muchas veces dentro de España, no se conoce que existe esa otra lengua y de hecho es una lengua en peligro de extinción. Efectivamente. La UNESCO declaró el aragonés como una de las lenguas más amenazadas y una de las lenguas en peligro de extinción, porque decía que, bueno, pues que había un número de hablantes reducido, pero bueno, eso es independiente, pero bueno, pues que estaba en una de esas situaciones en las que corría un grave peligro. Entonces, pues todas las actuaciones que estamos llevando desde las asociaciones, desde los programas y desde la cultura en Aragón, están intentando frenar, también desde la política institucional, frenar esa pérdida y volver otra vez a un estado de salud, de buena salud para el aragonés. Claro, porque ¿qué pasó? ¿Cómo influye la historia y la evolución del territorio en el desarrollo del aragonés? Pues igual que el aragonés en el mal llamado proceso de reconquista, porque bueno, reconquista es la forma rápida de decirlo, pero en el proceso de conquista hacia el sur de los pobladores cristianos que había en el Pirineo, se expande junto con los pobladores la lengua, llega hasta interior de Soria, llega hasta La Rioja, hasta zonas del sur de Navarra y llega también hasta dentro del País Valencià, y allí
no hasta Alicante, pero hasta zonas de dentro del País Valencià, que se llaman las comarcas churras, que a día de hoy conservan ese vocabulario, algunas cosas gramaticales y expresiones. Pues luego, con todo el retroceso que hubo después de la dinastía de los Trastámara y después del compromiso de Caspe y la entrada de una monarquía diferente en Aragón, a partir de ahí la lengua ya no deja de ser esa lengua aragonesa que se definía pues eso, en la historia medieval, como en libros como El Aragonés medieval. Aquí nos explica que el aragonés era la lengua de las Cortes de Aragón y el catalán también. Pero posteriormente pierde ese nivel de altura institucional hegemónico y lo que se quiere hacer es como imponer el castellano poco a poco. Los diferentes reyes que va habiendo a partir de la monarquía absoluta hacen esto a nivel de toda España y en toda España se impone el castellano sobre todas las demás lenguas y se van reduciendo las demás lenguas. Sí que es verdad que en las demás lenguas hay una resistencia de una burguesía que empieza a haber, sobre todo en zonas de Cataluña, Euskadi o Galicia, y esa burguesía lo que hace es escribir en esa lengua, seguir utilizando esa lengua como fuente comercial, la codifican, etcétera. Pero en Aragón no existía esa burguesía. Luego, nos encontramos ya en unos siglos más recientes en los que hay como una renaixença, un movimiento de renacimiento cultural romántico que se da sobre todo en Galicia, País Vasco y Cataluña, pero en Aragón y en Asturias no se da igual, que también son lenguas, pero lo que pasa es que no son oficiales. En ese momento, ahí hay un resurgimiento de la cultura propia, pero en muchos sitios, en Aragón, por ejemplo, se hizo, pero a una menor escala, en una zona quizá más del Pirineo. El aragonés empieza a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y está solo en el norte tocando con Francia. Gracias a la influencia de lenguas como el catalán o el occitano, sí que es verdad que se aman arriba. Pero en el resto de Aragón quedan palabras, queda vocabulario, pero no queda un aragonés con composiciones gramaticales. Porque claro, ¿cómo describirías la pronunciación y la gramática del aragonés a alguien que nunca ha escuchado ese idioma antes? Pues se puede denominar como una lengua romance. Es una lengua del romance porque viene del latín. Y luego dentro de las romances es lengua occitano-romance. Es decir, sería muy similar al occitano, sería muy similar al catalán y tendría muchas similitudes, aunque no sea occitano-romance, con el asturiano también. Entonces sería una lengua, pues un poco, el otro día un amigo decía que era como el esperanto de la península ibérica porque estaba justo en medio y como que se entendían todas las demás lenguas así. Y sí, hay mucha conexión de formas gramaticales con el francés, la forma de la negación de il n'y a pas en francés, en aragonés es no n'y a pas, casi que muy parecido. Luego hay palabras que son muy comunes con el italiano también, como cardelina, que allí es gardelina y en castellano es jilguero. Muchos arabismos directamente en aragonés son latinismos que no han sufrido ese arabismo y nos han convertido en esa palabra. Yo qué sé, mil cosas. Y luego, pues no sé, en mi zona en concreto hay 3 dialectos en Aragón, que son el occidental, el central y el oriental. Yo hablo el oriental. Y hay una palatización de la L, como por ejemplo yo digo piazza, bianco, yo digo piato, y bueno, son similares, puentes con diferentes lenguas y al final pues eso ayuda a aprender otras lenguas nuevas. Sí, porque estas últimas se parecen mucho al italiano. Sí, sí, sí. De hecho, yo recuerdo también en una charla que diste, que Ujú. en esa charla TEDx, que Sí, comentabas que el aragonés también tenía mucho en común, mucho más con la parte, con el valenciano, con la claro. parte del catalán de Valencia, que con el catalán de Cataluña. Claro, porque al final en el proceso de conquista hacia el sur que te decía antes, pues y hay un momento en el que los aragoneses ya pueblan todo el interior de Valencia y el exterior son los catalanes los quienes lo pueblarán. Pero durante muchos siglos también, debido a procesos de despoblación, toda la población turolense también se va desplazando hacia Valencia. Y con la población al final van las expresiones, va el acento, va la pronunciación, va todo. Por ejemplo, en Valencia y en Aragón se dice chino-chano para decir poco a poco, y en catalán es a poc a poc. En catalán, el tiempo atmosférico se dice el temps, pero el tiempo atmosférico en aragonés y en valenciano es l'orache, por ejemplo. Otras muchas expresiones, pero sobre todo eso, y la pronunciación fuerte de la che, o sea, es chorche, no es George, ni es Jordi, o es, yo qué sé,
Vale, sí, por ejemplo, es chen y no es yen, que sería en catalán. Bueno, una serie de rasgos que al final hacen que el valenciano y el aragonés se parezcan muchísimo. Incluso hay zonas de lo que te digo, de las comarcas churras del interior de Valencia, que se les ha dicho históricamente que hablaban catalán o valenciano mal, pero lo que hablaban era con un acento aragonés y con expresiones y palabras aragonesas que no castellanas. Entonces, ahora se está redescubriendo mucho y hay mucho interés filológico en la zona. ¿Podrías mencionar algunas palabras del aragonés que no Ujú. tengan traducción al español, por ejemplo? Pues hay dos cosas que creo que yo resaltaría. Por ejemplo, la primera es una expresión que todos los aragoneses dicen, independientemente de que hablen aragonés o no, pero que les queda ese sustrato todavía, y es una expresión que es de propio. Toda la gente de Aragón, cuando sale de Aragón, se da cuenta de que esa palabra fuera no la entienden, esa expresión. De propio, cuando yo, por ejemplo, voy de propio a un sitio, voy a un sitio con un motivo en concreto. Y voy a eso lo primero y luego volveré. O sea, no existe una traducción literal de propio. Luego hay otra expresión que es Ishorrai, que también es como, bueno, es parte de la idiosincrasia y de la cosmovisión aragonesa, bueno, Ishorrai, de esa socarronería, de ese somardismo, que también somarda es una palabra aragonesa, de esa forma de ser desprendida y bueno, nobletona y pasota, incluso, es como Ishorrai, eso da igual, eso es lo mismo, es que no es exactamente eso, sería como no te preocupes por eso, bueno, muchas cosas. Y ahí habría una unión de conceptos. Y luego, una cosa que me llama mucho la atención es que en aragonés hay como 7 formas diferentes de decir que no hay nada, porque en la época medieval y posteriormente en Aragón no ha habido una industrialización, como te decía, y no ha habido, o sea, y había tanta pobreza que había que diferenciar entre los grados de nada que se tenía. Es decir, yo tengo tan poco, además me lo he apuntado aquí, tengo tan poco que puedo tener hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas de poco que tengo. Y puedo meterme en otras cosas, pero mira, por ejemplo, de más a menos. Sería guaire, no tengo guaire, que es no tengo mucho. No tengo mica, que sería, o tengo una mica, que sería un poco. O una miqueta, que sería un poco menos. No tengo cosa, que sería un poco menos. No tengo gota o no veigo gota, que sería para líquidos y sentidos. O sea, yo no veigo gota, no sé, se entiende que los sentidos es como una especie de, no sé si es como un líquido, pero, o agua, no queda gota, se podría decir. Luego sería pon, que es una expresión de, no tengo pon, pero de una forma más coloquial. Y luego sería res, no tengo res, que es no tengo nada de nada, no tengo res de res, ya sería lo último. Y luego, pues si estás hablando de cosas, también sería, por ejemplo, un poquito de agua, sería un señalín, o, bueno, pues eso, o sea, hay muchísimas formas para decir nada o poco. Entonces eso me parece muy curioso. La verdad es que es muy curioso. Y sobre todo con esa palabra en concreto, ¿no? En nada. En nada, sí. En nada. Es Mm. para reflexionar. Sí, es para reflexionar, es para reflexionar. Eh, Ostras, sí. sí, pues igual que, ¿no? Dicen que los esquimales tienen como 9 formas también de denominar el color blanco. Claro, claro. Con lo que tienes juegas, que no puedes hacer otra cosa. Y luego los cherokees creo que decían que no tenían ninguna palabra para decir adiós. Decían, nos volveremos a ver, como hablando de una vida posterior. Entonces es curioso, Hay lenguas también que no tienen la palabra gracias, claro. porque es como ya Ostras, implícito, es decir, lo mío claro. es tuyo, lo tuyo es mío, es todos Mm, de todos, no, es muy claro, claro. bonito. Ostras. ¿Y qué papel juega el aragonés en la cultura y la identidad de Aragón? Uf, muy buena pregunta. Pues al final el aragonés, como todas las lenguas, componen la cultura de un país o de un territorio y esa propia lengua te hace ver las cosas de una forma determinada. No es ya solo que estos montes o estos pueblos o toda la toponimia aragonesa esté plagada de aragonesismos, que lo está y son nombres en aragonés, desde Valdefierro, que sería Valle de Hierro, que está en Zaragoza, a Peñarroya de estas Tabins, que sería la Peña Roja de los Pruebavinos, o Fonz, mi pueblo, que es Fuentes. No solo es la toponimia, sino que ya va un paso más allá y al final ese idioma es la forma única que se tiene para ver el mundo de una forma. Es decir,
Yo cuando hablo en mi lengua entiendo el mundo de una forma diferente a la que hago cuando estoy hablando en castellano. No solo porque sea una lengua familiar y porque hay una situación de diglosia, es decir, una lengua de mi casa que es íntima y una lengua cultural que podemos tener fuera que podría ser el castellano, que esa situación es durísima para el aragonés porque se puede hablar en porque pasa mucho que, por ejemplo, gente de mi zona dice, yo qué sé, el Esparvel puya, sería el Milano sube, pero la bolsa no puya, la bolsa mercantil sube, no puya, eso no puede puyar. Puyar es una cosa más vasta, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces, esa visión mucha gente la relaciona como una lengua familiar o una lengua más íntima. Muchas cosas no les salen en castellano cuando se ponen a hablar de cosas de casa o del pueblo. Pero esa situación hay que corregirla porque se puede hablar de todo en aragonés y se habla de todo en aragonés. Pero es verdad que es un enfoque muy propio con una forma muy somarda, muy socarrona de ver el mundo en muchas cosas. Las expresiones propias ya te llevan a eso, a esa forma de ser o comportarte. Y siendo que es una lengua latina y que tampoco hay una gran diferenciación con otras lenguas latinas de alrededor, sí que tiene unas características propias que marcan mucho la identidad y la forma de ser aragonesa. Claro, yo comparto mucho contigo en que, y siempre lo digo, y lo hemos estado comentando antes de empezar la entrevista, en que para mí las lenguas son como las gafas, ¿no? Son ponerte las gafas para ver el mundo de una forma diferente. Eh, ¿Crees que lo que nos has contado de esta diglosía, de la parte más íntima con el aragonés y la parte, digamos, más exterior con el castellano, eh, también me voy a meter en un terreno, pero ¿crees que todo esto también tiene que ver por la educación, eh, digamos, de las personas? Efectivamente, yo creo que es una cosa básica, porque la diglosia es una cosa que es muy negativa, pero es negativa en los dos sentidos, porque hay personas que no saben diferenciar entre palabras que son en aragonés y palabras que son en castellano porque no se les ha alfabetizado en aragonés. Entonces no saben qué registros, qué palabras, qué gramática, qué vocabulario es propio de una lengua y cuál es de la otra. Incluso gente de mi zona, de mi pueblo en concreto, estoy pensando en una persona que no la voy a nombrar por respeto, pero es mi hermana, que por ejemplo le sonaba muy vasto decir bacalao, porque le sonaba como la terminación del participio en aragonés que acaba en au, que es chugau, cantau y todo esto. Entonces ella decía bacalado, porque suena muchísimo más fino. Entonces, esa diglosia por ese lado tiene una parte negativa. Y creo que sí que hay que meterse en la educación a fondo, porque el hecho de que la gente no pueda ser alfabetizada en su propio idioma materno o en el idioma de su tierra, le está privando de esa visión, de esas gafas, de la posibilidad de ver bien el entorno y de entenderlo de una forma, bueno, de esa forma de vista que es propia de su familia o de su alrededor. Entonces se está privando de muchísimas cosas, de una riqueza cultural y de una riqueza patrimonial única. Entonces, si yo voy por el monte hasta el más puro grado de ir por el monte y no entender que el plan de Stan es un llano donde hay un lago, en aragonés. Plan de Stan. Lago y llanura. O sea, y decir, vale, pues si veo un mapa sé interpretarlo y sé entender por qué se llama esto así. No sé, es que son tantísimas cosas, es como cuando yo, por ejemplo, veo una película en inglés y yo entiendo el inglés, yo me siento rico. Cuando entiendo el humor en otro idioma, yo me siento rico. Cuando veo un cuadro, yo me siento rico, porque entiendo el lenguaje en el que se me está hablando y entiendo y veo con las gafas del artista lo que quería transmitir. Si yo veo todo mi mundo alrededor y yo no entiendo lo que estoy viendo, pues yo creo que en primer lugar genera frustración. Y luego una situación en Aragón que genera mucho también autoodio de la propia cultura aragonesa, que es una situación que desde hace unos siglos hemos venido heredando en Aragón. Entonces, todo aquel que se niega a ponerse las gafas que está a su alrededor, lo hace por una situación de asimilacionismo cultural, por tener una cultura única que quiere imponer a los demás. Y todo lo contrario a querer entender el mundo y ponerse todos los filtros para entender todo el mundo que está a tu alrededor y entender el arte, lo que sea, cualquier cosa, al final acaba generando ese autoodio al final lleva a un rechazo y ese rechazo lleva al miedo a la otra cultura. Y tenemos que ir a lo contrario, tenemos que ir a un sistema plurilingüe, multicultural, de respeto de todos y así
tener todas esas gafas para poder con esas gafas ver entender el mundo que nos rodea. Exactamente, tenemos que ponernos en el lugar del otro, porque yo siempre pienso que todo lo que aprendas suma, nunca va a Eso es. restar. Y las lenguas nunca son fronteras. Y la gente que intenta insistir en que las lenguas son fronteras, en la historia el bilingüismo o el multilingüismo era lo normal, el monolingüismo era la excepción. En Aragón se leía poesía en occitano, se hablaba en catalán, se hablaba en aragonés en todo el territorio, en catalán en la franja. Lo raro era ese monolingüismo y esa cultura de la imposición. Y las lenguas no son fronteras, abren puertas. Yo entiendo mejor el italiano, entiendo mejor las estructuras en otras lenguas romances, entiendo mejor la negación en francés, entiendo mucho mejor incluso el propio castellano, entiendo cuando me hablan en asturiano, cuando me hablan en catalán, entiendo cuando me hablan alguna palabra incluso en euskera que se comparte con el aragonés, entiendo mejor el gallego, entiendo mejor el portugués, o sea, las lenguas abren la vista y abren nuevas visiones y nuevos entendimientos y más posibilidad de conocer gente y ampliar las fronteras de cada uno. Y el que piense lo contrario, no sé si realmente ha sentido lo que es el bilingüismo en sus carnes. Claro, porque son formas, como decíamos, de ver el mundo, de entenderlo, y al final cuanto más conoces, más, como tú dices, te abren puertas, pero también es una forma de crecer, de aprender de la tolerancia, de aprender a Eso es. tolerar, a convivir. Porque claro, lo que comentabas es que cuando una persona no conoce algo, o se nos ha inculcado no mirarlo con curiosidad, sino también Exacto. rechazar lo que no se conoce. Ujú. Y lo bonito es al revés, mirarlo con esa curiosidad de algo nuevo, ¿no? Como niños. Que, Eso es. ¡oh! ¿Y esto? ¿Y esto por qué? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y para Claro, qué? claro. Para llegar a entenderlo. Eso es. ¿Y crees que hay nuevas iniciativas que se están llevando para preservar y promover el aragonés? A día de hoy es un orgullo decir que sí. A día de hoy tenemos la Academia de la Lengua Aragonesa, que acaba de, por ejemplo, hoy mismo acaba de aprobar una ortografía estándar del aragonés. A día de hoy hay estudios de cómo afecta y de cómo implementar el turismo lingüístico en el territorio aragonés y de cómo todo el turismo tiene que incorporar el aragonés. Hay estudios de campo, la gente está entrevistando a señores y a yayos y yayas y para ver cómo realmente se hacen algunas cosas que es que está sin investigar. Luego, hay revistas, hay radios, hay programas en la tele pública como puede ser Escampar la Boira que presento yo. Hay contenido en internet como el de Silvia Cebolla o el mío. Hay asociaciones que luchan por preservarlo. Hay asociaciones de pueblos que intentan enseñarlo. Yo voy a sacar un curso con filólogos porque voy a sacar un curso de aragonés, pero desde el respeto y desde el entendimiento de que yo no soy ni filólogo ni sé enseñar. Yo no soy no sé de didáctica tampoco. Entonces, con dos profesoras, una doctora en didáctica y una profesora de infantil y primaria, con un filólogo y con otro filólogo vamos a hacer un curso en aragonés que tiene que ser ya un punto de inflexión también para que mucha gente se lance a aprenderlo a nivel online. O sea, hay muchísimas iniciativas, hay nuevos grupos de música, que para eso está siendo precioso, ver cómo empieza a haber grupos de música y hay como una especie de resurgimiento de la cultura aragonesa y del aragonés a través de esos grupos de música. Y creo que estamos en uno de los momentos más dulces de lo que es la historia reciente del aragonés. Entonces, vivo con mucha esperanza el futuro del aragonés y creo que estamos yendo por muy buena dirección. Qué bonito, me alegra saber todas estas nuevas iniciativas para ese renacimiento del aragonés, porque merece Eso es, un sitio en este mundo. Merece ser escuchado, eso es. merece que no se muera, pero tanto el aragonés como cualquier otra lengua en peligro de extinción. Efectivamente, porque es un patrimonio de la humanidad, las lenguas, todas las lenguas. Y en concreto, el aragonés es la lengua de todos los aragoneses también, porque todos los aragoneses tienen dentro de sí, tienen ese vocabulario, conocen ese vocabulario y han escuchado hablar a sus abuelos, aunque sea, pero ellos emplean expresiones, entonces es
primero, conocimiento y necesidad para todos ellos, pero también es un patrimonio de todos ellos que está intrínseco en ellos, incluso fuera también. Expresiones que se dicen en la ribera del Ebro, o en Navarra, en La Rioja, o incluso en el interior de Valencia, que se dicen, o en todo Valencia, que se dicen que también son aragonesas. Entonces, es un patrimonio de todos. Y el conocer esta lengua es también beneficio para todas las demás lenguas peninsulares, y la principal es para el castellano también. Exactamente. Entonces, estamos deseando ver ese nuevo curso de aragonés. ¿Cómo te he colado la promoción, Has flipado. Claro que sí, hombre, para Guapísimo. eso estamos, para promover las lenguas. Estamos aquí para promoverlas. Ostras. Porque es bonito, porque se aprenden también el aragonés, van a entender otras lenguas Efectivamente. del territorio español, no solo del territorio español, Exacto. y van a conocer mucho más sobre la cultura española, la cultura española en la región de Aragón, Claro. porque no podemos entender lengua sin cultura. Por supuesto. Por supuesto. Van de la manita. Así que para acabar, lo primero, darte muchísimas gracias por Gracias a ti. venir, por estar aquí, por mostrarnos más sobre el aragonés. Y para acabar, quiero que despidas esta entrevista en lengua aragonesa. Pues muchas gracias, Mabel, per fer-me l'entrevista a jo. Ha sido un verdadero placer estar aquí con tú, xerrar una miqueta y poder disfrutar de la tuya canal y de cómo fas tot este treballo, así es que enhorabuena. Muchas gracias per veiemos, muchas gracias per estar allí y avant. Avant!